Estudio Bíblico Pastoral con el Pastor Juan Kim, Pastor Principal de Misión Buenas Nuevas Chile y Director de la Escuela de Teología Buenas Nuevas Chile. Estudio de Romanos. Ya vamos a iniciar la palabra de Dios el día de hoy, Romanos capítulo 6. Otra vez voy a leer, como ayer, del versículo 1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hasta el versículo 11 he leído. Ayer cuando yo estaba explicando para repasar de Romanos, estaba tocando Romanos capítulo 1, pero el día de hoy voy a repasar el capítulo 3. Como dice el versículo 19, pero sabemos que todo lo que la ley dice, y lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Dios nos dio la ley. Por eso nosotros tenemos que interpretar la ley y 10 mandamientos son iguales. Hoy en día mucha gente está pensando que la ley de Dios es como Antiguo Testamento. 10 mandamientos, eso es el mandamiento que Jesucristo nos dio. Así está pensando. Pero no es así, porque cuando Moisés rescató a los israelitas de Egipto, llegando al desierto encontró la montaña de Sinaí, monte Sinaí. En aquel entonces Dios le entregó ante mano de Moisés 2 tablas de piedra que había escrito por dedo de nuestro Dios. Y luego
Este mandamiento tenía que guardar todos los israelitas. Pero por fin, todos los israelitas no podían guardar. Y luego cometieron contra Dios. Por eso nosotros leemos como el libro de Jueces, también el libro de Samuel y también el libro de Reyes, Crónicas. Nosotros podemos encontrar que todos los israelitas, a menudo ellos buscaban otros dioses, Baal, Acera. Por eso provocaba la guerra de Dios y luego Dios, cuando se enojó contra ellos, destruyó el país de Israel. Había dos países, uno es Israel, otro es Judá. Por fin, en la época de Sedequías, destruyó todo y luego fue cautiverio a Babilonia. Se quedaba 70 años. En esa época vivía un profeta, se llama profeta Daniel. Daniel estaba sirviendo al Señor y luego por fin él entendió una cosa maravillosa. ¿Cuál es? Un día Dios iba a enviar Mesías. Cuando iba a nacer Mesías, iba a traer la justicia de Dios, iba a terminar todos pecados. Antes de nacer Jesucristo, Dios había profetizado que Jesucristo iba a nacer. También cuando Jesucristo iba a nacer en este mundo, iba a surgir la redención eterna. Por tener la redención eterna, Dios nos dará la justicia de Dios. Así estaba explicando. Busquemos el libro de Daniel, capítulo 9. Capítulo 9, del versículo 22. Yo leo. Y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden. Yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende, pues, la orden y entiende la visión. Esta palabra, un ángel se llamaba Gabriel. Ese ángel Gabriel que apareció ante Virgen María, y lo mismo ángel. Por eso nosotros podemos saber que entre los ángeles, ellos no van a envejecer. Significa que ellos viven para siempre en el reino de Dios. Porque en el mundo de Dios existe el tiempo eterno. Por eso el versículo 21 así dice: aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Y luego estaba hablando que tú eres muy amado. ¿De quién? De Dios.
También yo estoy dando la sabiduría y entendimiento para que sepa sobre la orden de Dios y también sobre la visión. Dos cosas, ¿no? La orden de Dios y la visión de Dios. Por eso el versículo 24 así dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, dice. Determinadas significa que ya está decidido el plan, el tiempo. Entonces, ¿qué plan estaba teniendo nuestro Dios? Así dice: sobre tu santa ciudad es Jerusalén, para terminar la prevaricación. ¿Qué es lo que va a terminar? Prevaricación. Y poner fin al pecado, dice, fin al pecado. Entonces, ¿cómo puede terminar el pecado? Fin al pecado significa que ya cuando cumpla la orden de Dios, la visión de Dios, así está poniendo como tiempo. Al llegar ese tiempo, ya va a surgir, terminar la prevaricación. Prevaricación como iniquidades y también los pecados, revelaciones. Entonces, dos cosas, ¿no? Está saliendo. Número uno, va a terminar la prevaricación. Número dos, poner fin al pecado. Desde Adán estaba iniciando el pecado, pero al llegar el tiempo justo, va a poner fin al pecado. Es decir, que ya va a terminar. Número 3, como dice, y expiar la iniquidad. Expiar la iniquidad para traer, ¿qué cosa va a traer? La justicia perdurable. Eso es, yo estaba investigando, ¿no? El vocabulario perdurable es como si fuera eterna. La justicia eterna. Se refiere a la justicia de Dios. ¿A quién? ¿A quién le da la justicia perdurable? Al que recibe el perdón de los pecados. También como dice, y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Se refiere ungir al santo de los santos. Nuestro Señor Jesucristo, que iban a ser como Mesías. Mesías es Cristo que sea ungido por Dios. Ungido, es decir, que Jesucristo es como Rey de nosotros, profeta de Dios, el sumo sacerdote celestial. 3 cargos iba a recibir. Por eso acá sale el versículo 25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Así dice. Ya no quiero hablar detalladamente sobre esta profecía,
Pero yo puedo decir sencillamente, Dios había preparado 70 semanas. 70 semanas, semanas es decir, que 7 días, pero 7 días multiplica como 7 años. Por eso 70 por 7 años en total, 490. Pero tiene que restar una semana. Una semana es 7 años y un día va a tener 7 años de la tribulación antes de venir nuestro Señor Jesucristo. Por eso menos 7 años. En total 483 años desde que salga la orden que construyera la ciudad de Jerusalén y la muralla de Jerusalén. Exactamente había salido de la orden y luego desde aquel tiempo hasta que sea muerto Mesías Jesucristo ya había pasado así 483 años. Al llegar el tiempo de la muerte de Jesucristo, ¿qué es lo que va a surgir? Número 1, terminará la prevaricación. Número 2, poner fin al pecado. También, tercero, expiar la iniquidad. Número 4, va a traer la justicia perdurable. Es decir que cuando venga nuestro Señor Jesucristo, en aquel entonces Dios estaba teniendo plan. A través de la sangre de Jesucristo iba a acabar todo pecado del mundo para poner fin al pecado, para que no se quede más pecado. ¿Cómo puede surgir eso? También para traer la justicia perdurable. Veamos. Para ser ungido, anteriormente utilizaba la imposición de mano. Por eso el profeta Samuel había puesto su mano sobre la cabeza de Saúl y David, ungiendo. Significa que recibiendo la imposición de mano, puede establecer Mesías. Por eso Jesucristo, cuando tenía 30 años de edad, él buscaba una persona, se llamaba Juan el Bautista. Juan el Bautista fue explicado por medio de Jesucristo. Dice que Juan el Bautista es más grande que todos profetas, así dice. Entonces, nosotros ya podemos ubicar los profetas es mayores, los que recibieron la palabra de Dios, como Abraham, Noé, Isaías, Daniel, todos son profetas, también el rey David. Pero la explicación de Jesucristo dice que Juan el Bautista era más mayor que todos los profetas. También nadie nació más mayor que Juan el Bautista, los que nacieron de mujer. Según entendimiento de Jesucristo hacia Juan el Bautista, era superior entre todos los pecadores. Mejor dicho, que era representante de todos los pecadores. Jesucristo, cuando encontró a Juan el Bautista, le dijo así. Ya busquemos San Mateo capítulo 3. Del versículo 13, así leo. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti,
¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. En esta palabra, ¿cómo dice? Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Yo creo que en esta palabra tiene relación de Daniel capítulo 9, donde nosotros estábamos conversando, para poner al fin del pecado, para traer la justicia perdurable, la justicia de Dios, la justicia eterna de Dios. Eso es, quitando todos nuestros pecados, dándonos la salvación, dándonos la justicia de Dios por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Para cumplir esta justicia se necesitaba recibir el bautismo Jesucristo. ¿Por quién? Por medio de Juan el Bautista. Por eso Juan el Bautista le puso su mano sobre la cabeza de Jesucristo, poniendo la imposición de mano. En aquel entonces ya traspasó el pecado del mundo y sumergió. Por eso nosotros sabemos que Jesucristo recibió bautismo por medio de Juan el Bautista. Hasta allá nosotros sabemos, porque es la verdad. Pero busquemos Romanos capítulo 6, está hablando esa área. ¿Cómo dice? El versículo 3, Romanos capítulo 3, así dice: ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Entonces nosotros no hemos recibido bautismo con Jesucristo, pero según esta palabra, como dice, ¿no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús? En Cristo Jesús bautizamos. Y luego, como dice, hemos sido bautizados en su muerte. Por la muerte de Jesucristo, nosotros fuimos bautizados en Cristo Jesús. Significa que había dos, nosotros y Jesucristo. Pero un día había sido uno. Jesucristo y yo. Jesucristo y ustedes. Había sido uno. Lo que está hablando así. No estoy hablando físicamente, porque hay diferencia de años, como 2000 años. ¿Cómo nosotros podemos recibir el bautismo juntamente con Jesucristo físicamente? Pero ahora está hablando espiritualmente, para que nosotros utilicemos la fe. Por eso nosotros tenemos que utilizar esta palabra, como dice. Ya, así nosotros podemos ver el versículo 11. Ya vamos a leer todos juntos. 1, 2, 3. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dice, considerar. Considerar es decir que la verdad que nuestro cuerpo no había muerto, ni quemado, ni había sepultado, pero considerar, es decir, que cree que habría muerto ya. Por eso está utilizando esta palabra, el versículo 6, como dice, así: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Ya nosotros hemos recibido
la salvación por creer en la sangre de Jesucristo, que limpió una sola vez para siempre todos nuestros pecados. Por eso, por su sangre, nosotros fuimos justificados, santificados y sido perfectos. Pero ahora está hablando, como dice, nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Significa que ya una vez nosotros hemos recibido la salvación. Significa que uno que cree que ya no tiene pecado, porque Jesucristo perdonó todos sus pecados. Pero si vive con su deseo carnal, si vive con su pensamiento que surge en su corazón, más tarde, ¿cómo será? Será contaminado de las cosas del mundo su vida. Además, no puede tener la fe para servir al Señor. Pero esta palabra está diciendo, creemos que ya nosotros fuimos recibido bautismo por la muerte de Jesucristo, juntamente con Jesucristo. Ya mi viejo hombre ya había muerto. ¿Qué es lo que yo vivo? ¿Qué significa lo que yo vivo? ¿Qué sentido tengo yo estoy viviendo? Por eso, Dios está hablando para que tengamos la fe que no está viviendo nosotros, sino que estamos viviendo con nuestro Señor Jesucristo. Como lo que había dicho, yo fui crucificado juntamente con Jesucristo. Yo no vivo más, sino que vive en mí Jesucristo. Ya, busquemos en esta palabra cómo nos explica área de esto. Segunda de Corintios capítulo 5. Segunda de Corintios capítulo 5, el versículo 14, leo. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos. Ya, ¿quién murió por nosotros? Jesucristo murió. ¿Es cierto? Jesucristo murió por todos. Si uno murió por todos, luego todos murieron, dice. ¿Ya quién está hablando que nosotros hemos muerto? Por ver la muerte de Jesucristo, Dios considera que nosotros también hemos muerto juntamente con Él. Al morir, ya no hay más condenación. ¿Por qué? Después de morir, entonces, ¿cómo puede juzgar? En este mundo también, ¿no? Para juzgar a la gente, tiene que llamar al vivo. Si ayer hubiera muerto, entonces, ¿cómo puede traer la tribulación de juicio? Entonces no puede juzgarlo porque ya había muerto. Existe un juez, dice que tiene que traer el ataúd. Ya voy a preguntarle a un muerto que anteriormente había cometido o no. Ya responda y voy a golpear. Si no responde, ya voy a golpear. Ya, levántate, un muerto. Ya escuche, ¿usted había cometido o no? Un muerto ya no puede responder, por eso no puede juzgarlo. ¿Es cierto o no? Es cierto. Por eso ya, cuando Jesucristo recibe el bautismo por medio de Juan el Bautista, cargó el pecado del mundo, porque al siguiente día Juan el Bautista le ubicó a Jesucristo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces la profecía de
de Dios que había manifestado ante el profeta Daniel, como dice, cuando iba a venir Mesías, iba a terminar todos los pecados, poner fin al pecado, para traer la justicia perdurable. Significa que quitando el pecado del mundo, cancelando el pecado del mundo. Por eso, Hebreos capítulo 9, el versículo 12 dice que no de la sangre de oveja ni de becerro, sino su propia sangre entró en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Así es, eternamente había cancelado todos nuestros pecados, como lo que había profetizado Dios a través de ángel al profeta Daniel. Ya cumplió. Falta traer solamente la justicia perdurable de Dios. Pero ¿a quién le da esta justicia? ¿A quién? A los que creen que Jesucristo limpió todos sus pecados. En aquel entonces Dios le da la justicia de Dios por la gracia de Dios. Por eso yo digo, yo soy justo. ¿Por qué? Jesucristo quitó todos mis pecados, poniendo fin del pecado de mí, y luego me entregó la justicia de Dios. Esta justicia es justicia perdurable. Para siempre existe esta justicia. Por la fe yo podía adquirir. Por eso, según esta palabra, dice que la muerte de Jesucristo considera como nuestra muerte. Entonces, uno murió por todos, luego todos murieron. ¿Quién dice? Dios dice. ¿A quién? A nosotros, a mí. Tú ya estás muerto. Ya el versículo 15, ¿cómo dice? Y por todos murió, para que los que viven, ya, ¿qué significa los que viven? Los que recibieron la salvación. Ya no vivan para sí. Es muy importante. Ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Ya nosotros tenemos que cambiar el objetivo de la vida. Anteriormente nosotros queríamos vivir para nosotros mismos, pero desde ahora solamente tenemos que vivir para nuestro Señor Jesucristo. Por eso, como dice el versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Ya quién está en Cristo? Yo estoy en Cristo, porque Jesucristo me hizo unir al morir en la cruz. Por eso mi viejo hombre había crucificado. Por eso yo no soy una persona como antes, sino que soy nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Amén. Por eso tenemos que considerar cada uno de nosotros. Somos nuevas criaturas. Amén. El de hoy hasta acá. Ya, oremos. Señor, le damos gracias, Señor, porque Jesucristo nos hizo que fuéramos justificados, santificados, también nuevas criaturas, para que no vivamos para nosotros mismos, sino que para que vivamos para nuestro Señor Jesucristo. Cada día Dios nos está dando esta palabra, también cada día Dios está dando la bendición para comprender la palabra de Dios. Espero que nos bendiga para que sigamos adelante estudio bíblico. Gracias a todos, oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. El día de hoy así terminamos.